realizar el siguiente ejercicio. 8. Dada su expresión logarítmica, halla su valor. En el apartado A tenemos logaritmo en base 2 de raíz quinta de 2, más logaritmo en base 2 de 8, más logaritmo en base 2 de un cuarto. Primero vamos a sacar las potencias dentro de los logaritmos, que lo dejaremos de la siguiente manera. Logaritmo en base 2 de 2 elevado a un quinto, quitamos la raíz, más logaritmo en base 2 de 2 al cubo, más logaritmo en base 2 de 2 elevado a menos 2. ¿Por qué? Porque un cuarto es también 1 partido de 2 al cuadrado. Como queremos dejarlo en una potencia, el denominador lo pasaremos al numerador. Y para hacer este cambio, el exponente hay que cambiarle el signo. Entonces, 1 partido de 2 elevado a menos 2, lo cambiamos, ponemos el denominador arriba, 2 elevado a 2, pero hay que cambiarle el signo. Se nos queda 2 elevado a menos 2. Ahora vamos a utilizar una propiedad de los logaritmos en la que el exponente pasa multiplicando. Es decir, teníamos un logaritmo logaritmo en base 2 de 2 elevado a un quinto. Ese un quinto, como está en el exponente, pasa a la izquierda multiplicando al logaritmo. Es decir, un quinto por logaritmo en base 2 de 2, más 3 por logaritmo en base 2 de 2, menos 2 por logaritmo en base 2 de 2. Tenemos 3 logaritmos en base 2 de 2. Esto es igual a 1. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un logaritmo en base, en este caso en base 2 de 2, es igual a 1. Al igual que si tenemos logaritmo en base 3 de 3 o logaritmo en base 4 de 4. Como es el mismo número, el de la base, que el del logaritmo, esto es igual a 1. Entonces los logaritmos en base 2 de 2 los podemos quitar porque están multiplicando y como es 1, pues un número multiplicado por 1 es el mismo número. Se nos queda en un quinto más 3 menos 2, hacemos mínimo como un múltiplo, 1 más 15 menos 10 partido de 5. Operamos en el numerador, 1 más 15, 16, menos 16, 6 partido de 5. Esta es la solución del apartado A del ejercicio 8. Bien, vamos con el siguiente apartado. Logaritmo neperiano de 1 más logaritmo neperiano de e más logaritmo neperiano de e elevado a 3 más logaritmo neperiano de raíz cúbica de e más logaritmo neperiano de 1 partido de e. Primero, como en el anterior apartado, vamos a sacar las potencias dentro de los logaritmos. Logaritmo neperiano de 1 es igual a 0. Logaritmo neperiano de e es igual a 1. Estas son propiedades que nos debemos de saber de los logaritmos neperianos. Más logaritmo neperiano de e elevado a 3, e al cubo, más logaritmo neperiano de e elevado a un tercio, convertimos la raíz en una potencia, más logaritmo neperiano de e elevado a menos 1. Hemos cambiado el numerador por el denominador, por lo que habrá que cambiarle el signo al exponente. Ahora aplicamos la propiedad de los logaritmos en la misma de antes. Los exponentes los pasamos a la izquierda multiplicando. Primero tenemos 0 más 1 más 3 por logaritmo neperiano de e más un tercio por logaritmo neperiano de e menos 1 por logaritmo neperiano de e. Como ya he dicho antes, logaritmo neperiano de e es igual a 1. Entonces, ahora que ya nos hemos quitado los exponentes y hemos dejado libres los logaritmos neperianos de e, los igualamos a 1 y desaparecen porque están todos multiplicando. Y un número multiplicado por 1 es ese mismo número. Se nos quedan 1 más 3 más un tercio menos 1. Sacamos mínimo como un múltiplo de 3 y operamos en el numerador.
3 más 9, 12, más 1, 13, y menos 3, 10. 10, 10 tercios. Esa sería la solución del apartado B. Bien, vamos a seguir con el apartado C, que dice así: logaritmo de 810 más logaritmo de 0,03 más logaritmo de raíz quinta de 1 partido de 9. El ejercicio también nos dice que si tenemos logaritmo de 3, tenemos 0,477. Por lo que ya sabemos que vamos a intentar dejarlo todo en logaritmo de 3 para poder sustituirlo por 0,477 y por último operar. Pero bueno, vamos a empezar como siempre, sacando las potencias de dentro de los logaritmos. Es decir, el logaritmo de 810 lo dejaríamos en forma de potencia como logaritmo de 3 a la cuarta por 10, más logaritmo de 3 partido de 100, más logaritmo de 3 elevado a menos 2, todo esto elevado a un quinto. Vale, aplicamos la propiedad de los logaritmos, en la que los exponentes pasan multiplicando fuera del logaritmo. 4 por logaritmo de 3 más logaritmo de 10. ¿Por qué? Aquí estamos aplicando otra propiedad. No solo estamos aplicando la propiedad de que los exponentes pasan multiplicando fuera del logaritmo, sino que también estamos aplicando una propiedad en la que nos dice que si tenemos logaritmo de un número por otro número, tenemos logaritmo de ese número más logaritmo del otro número. En este caso teníamos logaritmo de 3 elevado a 4 por 10. Entonces lo hemos dejado como 4 por logaritmo de 3 más logaritmo de 10. Hemos separado el 3 elevado a 4 y el 10 en dos logaritmos diferentes. Luego, más logaritmo de 3 menos logaritmo de 10 al cuadrado es lo mismo, lo que pasa es que cuando tenemos un producto lo expresamos como suma de logaritmos. Pero cuando dentro de un logaritmo tenemos una división, lo expresamos como la resta de dos logaritmos. Es decir, teníamos logaritmo de 3 partido de 100, pues aplicamos la propiedad de los logaritmos y lo dejamos como logaritmo de 3 menos logaritmo de 100, que el logaritmo de 100 es lo mismo que logaritmo de 10 al cuadrado. Luego, esto sigue con menos 2 quintos partido del menos 2 quintos por logaritmo de 3. ¿Qué hemos hecho? Teníamos logaritmo de 3 elevado a menos 2, todo esto elevado a un quinto. Pues primero operamos, es decir, 3 elevado a menos 2, todo esto elevado a un quinto, es lo mismo que 3 elevado a menos 2 quintos, porque el menos 2 por el 1 se nos quedaría en logaritmo de 3 elevado a menos 2 quintos. Y como ese es el exponente, lo pasamos fuera multiplicando. También sabemos que el logaritmo de 10 sin bases es igual a 1, porque cuando no nos especifican la base del logaritmo es porque está en base 10. Entonces, como hemos dicho antes, el logaritmo en base 2 de 2 es 1, logaritmo en base 3 de 3 es 1, entonces el logaritmo en base 10 de 10 también será 1. Vamos a sustituir los logaritmos de 10 en 1 y se nos quedará 4 por logaritmo de 3, todo esto igual, más 1, más logaritmo de 3, menos 2 por 1, menos 2 quintos por logaritmo de 3. Bien, el menos 2 por 1, lo que hemos hecho es, teníamos logaritmo de 10 elevado al cuadrado. Ese 2 que estaba como exponente lo hemos sacado fuera multiplicando. Hemos aplicado otra propiedad de los logaritmos. Y entonces teníamos menos 2 por logaritmo de 10. Ahora sí, como teníamos un logaritmo de 10 aislado, podíamos igualarlo a 1. Entonces menos 2 por 1. Ahora vamos a hacer factor común del logaritmo de 3.
Entonces el logaritmo de 3, como factor común de 4 más 1 menos 2 quintos, y luego más aislado el menos 1. Logaritmo de 3 por 20 más 5 menos 2 partido de 5, todo esto menos 1 también, que es igual a 23 quintos por logaritmo de 3 menos 1. Ahora sí, como ya no podemos seguir operando, sustituimos el logaritmo de 3 por 0,477 y se nos quedaría 23 quintos, 23 partido de 5 por 0,477 menos 1, que esto es igual a 2,19 menos 1, que da un total de 1,19. Bien, seguimos con el apartado D, que dice así: logaritmo de raíz quinta de 0,04 más logaritmo de raíz cúbica de 0,25 partido de 8 más logaritmo de raíz cuadrada de 1,6 partido de 5. También nos dice el ejercicio que si tenemos logaritmo de 2, tenemos 0,301. Bien, primero sacamos las potencias de dentro de los logaritmos, en la que tenemos logaritmo de 2 al cuadrado partido de 10 al cuadrado, todo esto elevado a un quinto. ¿Qué he hecho? Pues el 0,04 lo he descompuesto en 2 al cuadrado partido de 10 al cuadrado y luego lo he elevado a un quinto. Eso es la raíz. Eh, como tenía raíz quinta, pues lo de dentro de la raíz lo puedo elevar a un quinto. Más logaritmo de 5 al cuadrado partido de 10 al cuadrado, todo esto partido de 2 al cubo, elevado todo esto también a un tercio. El un tercio viene de la raíz y luego el 0,25 lo he descompuesto en 5 al cuadrado partido de 10 al cuadrado. Y luego en vez de partido de 8, pues lo he partido de 2 al cubo. Es lo mismo. Seguimos con el logaritmo de 2 a la cuarta partido de 10, todo esto partido de 5. Y todo esto también elevado a un medio. El un medio viene de la raíz y el 2 a la cuarta partido de 10 del 1,6. El 5 sigue igual. Aplicamos propiedades de los logaritmos. Hemos aplicado varias. Primero, los exponentes pasan multiplicando fuera del logaritmo. En el primer caso, el logaritmo de 2 al cuadrado partido de 10 al cuadrado elevado a un quinto. El un quinto lo he sacado fuera del logaritmo, multiplicando. El logaritmo de 2 al cuadrado partido de 10 al cuadrado lo he convertido en logaritmo de 2 al cuadrado menos logaritmo de 10 al cuadrado. ¿Por qué? Porque si tengo logaritmo de un número entre un número, tengo logaritmo de ese número menos logaritmo del otro número. Luego, más un tercio por logaritmo de 5 al cuadrado partido de 10 al cuadrado menos logaritmo de 2 al cubo. Esto lo mismo. El un tercio que tenía en el exponente lo he pasado fuera del logaritmo multiplicando, y como tenía 5 al cuadrado partido de 10 al cuadrado entre 2 al cubo, pues lo he separado en dos logaritmos diferentes. Más tarde separaré el logaritmo de 5 al cuadrado partido de 10 al cuadrado, pero prefiero ir por partes y poco a poco. Luego, más un medio de logaritmo de 2 a la cuarta partido de 10 menos logaritmo de 5. Esto es lo mismo. En el exponente tenía un medio, lo he sacado fuera del logaritmo como un medio por luego el logaritmo de 2 a la cuarta partido de 10 menos logaritmo de 5. Y separar esos dos logaritmos. Continúo con un quinto por 2 por logaritmo de 2 menos 2 por logaritmo de 10. Tenía logaritmo de 2 al cuadrado, entonces en el exponente tenía un 2, lo he sacado fuera del logaritmo multiplicando. Menos logaritmo de 10 al cuadrado, lo mismo, es menos 2 por logaritmo de 10, por logaritmo de 10. El exponente lo saco fuera del logaritmo. Más un tercio de
2 por logaritmo de 5 menos 2 por logaritmo de 10 menos 3 por logaritmo de 2. ¿Qué he hecho? Tenía logaritmo de 5 al cuadrado partido del logaritmo de 10 al cuadrado. Esto, como tengo un logaritmo de un número entre un número, pues lo puedo convertir en logaritmo de un número menos logaritmo del otro número. Se me queda el logaritmo de 5 al cuadrado menos logaritmo de 10 al cuadrado, pero luego esos cuadrados, es decir, esos exponentes, los puedo sacar también fuera del logaritmo. Entonces el logaritmo de 5 al cuadrado lo he convertido en 2 por logaritmo de 5 menos 2 por logaritmo de 10 menos 3 por logaritmo de 2. Sigo con más un medio de exactamente lo mismo. El logaritmo de 2 a la cuarta partido de 10 lo he convertido en dos logaritmos diferentes, en la resta del logaritmo de 2 a la cuarta menos logaritmo de 10, y el exponente que tenía en el 2, es decir, el 2 elevado a 4, ese 4 lo saca fuera del logaritmo, multiplicando. Ahora el logaritmo de 5 eh, lo he convertido en logaritmo de 10 partido de 2. ¿Por qué? Porque con un logaritmo de 5 no hago nada. En cambio, me interesa dejarlo en logaritmo de 10 partido de 2. ¿Por qué? Porque el logaritmo de 2 me interesa tenerlo, porque luego lo puedo sustituir por 0,301. Pero el logaritmo de 10 también, porque como no me está especificando bases, como ya he dicho, un logaritmo que no especifica base tiene base 10. Entonces, si yo tengo un logaritmo de 10, es como si tuviese el logaritmo en base 10 de 10. Y como la base y el logaritmo es lo mismo, luego lo puedo igualar a 1. Entonces, me interesa tener logaritmos de 2, porque me está diciendo el ejercicio a que lo puedo igualar, y logaritmo de 10, para luego sustituirlos en 1. Un logaritmo de 5 no me hace nada en este ejercicio, claro. Vale, ahora ya hemos quitado los logaritmos de 5 y los hemos convertido en logaritmo de 10 partido de 2. Sabemos que el logaritmo de 10 es igual a 1, porque como no me especifican la base, yo sé que cuando no me especifican la base en un logaritmo es logaritmo de base 10. Entonces el logaritmo de base 10 de 10 es igual a 1, porque la base y el logaritmo es el mismo. Bien, ahora tengo un quinto de 2 por logaritmo de 2 menos 2 por 1, porque tenía ahí un logaritmo de 10. Ahora lo que voy a hacer es sustituir los logaritmos de 10 por 1. Seguimos, más un tercio de, abro paréntesis, 2 por 1. ¿Por qué? ¿Qué tengo aquí? Yo tenía un 2 por logaritmo de 10 partido de 2. Puedo aplicar la propiedad de que si tengo un logaritmo de un número entre un número, tengo logaritmo de un número menos logaritmo del otro número. Entonces, el 2 se está multiplicando al logaritmo de 10 partido de 2. Por lo que si yo el logaritmo de 10 partido de 2 lo sustituyo en logaritmo de 10 menos logaritmo de 2, ambos, tanto el logaritmo de 10 como el logaritmo de 2, estarán multiplicándose con el 2, porque el 2 multiplica al logaritmo de 10 partido de 2 a todo, a entero. Entonces 2 por logaritmo de 10, que es 1, entonces 2 por 1, y luego sería menos logaritmo de 2, que también se multiplicaba con el 2, recordamos. Entonces menos 2 por logaritmo de 2. Luego menos 2 por 1, sustituimos el logaritmo de 10 por 1, menos 3 por logaritmo de 2. Seguimos con más un medio, abro paréntesis, 4 por logaritmo de 2, eso igual, menos 1, el logaritmo de 10 lo sustituimos por 1, menos 1 más logaritmo de 2. Hacemos lo mismo que antes, el logaritmo de 10 partido de 2 lo sustituimos en logaritmo de 10 menos logaritmo de 2. Todo esto se ve afectado por el signo menos que tengo antes, porque yo antes tengo un menos logaritmo de 10 partido de 2. Entonces el menos afecta al logaritmo de 10 y al menos logaritmo de 2. Al logaritmo de 10 pues será menos 1, porque menos logaritmo de 10 es menos 1. Y luego el menos logaritmo de 2 por menos será más logaritmo de 2, porque menos por menos es más. Ahora, los paréntesis los multiplicamos por los denominadores, las fracciones que tengo fuera del paréntesis. Es decir, el 2 por logaritmo de 2, que eso va junto, lo multiplico por un quinto.
esto se me queda 2 quintos por logaritmo de 2. Luego tengo menos 2 por 1, que es menos 2. Entonces menos 2 por 1 quinto, que es menos 2 quintos. Esto así. Luego el más 1 tercio, pues multiplica a todo un paréntesis de 2 por 1, que es 2. Entonces 2 por 1 tercio es 2 tercios. Luego menos 2 por logaritmo de 2 se me quedaría en menos 2 tercios por logaritmo de 2. Así. Multiplico todos los paréntesis por las fracciones que tengo fuera. Ahora hago factor común del logaritmo de 2. Es decir, tengo varias fracciones multiplicándose por logaritmo de 2. Entonces hago factor común, logaritmo de 2 y dentro del logaritmo de 2, hago factor común del logaritmo de 2, perdón, y se me queda 2 quintos menos 2 tercios menos 3 tercios más 4 medios más 1 medio. Y luego junto todo lo que no tiene un logaritmo de 2, es decir, lo que se me queda, el resto, que sería menos 2 quintos, más 2 tercios, menos 2 tercios, menos 1 medio y otro menos 1 medio. Y ahora voy a operar por separado. Por un lado opero el factor común del logaritmo de 2, es decir, logaritmo de 2 paréntesis, y entonces opero esas 5 fracciones, que haría mínimo con un múltiplo de 30, que es el numerador se me queda en 12 menos 20 menos 30 más 70 más 15, y luego opero lo que tengo fuera, es decir, las 5 fracciones que no tenían un logaritmo de 2. También hago mínimo con un múltiplo de 30 y el numerador se me queda menos 12 más 20 menos 20 menos 15 menos 15. Esto es igual a logaritmo de 2 por 47 partido de 30. Lo único que he hecho es 12 menos 20 menos 30 más 70 más 15, que es 47, partido de 30. Y eso ya no lo puedo reducir. Y luego menos 42 partido de 30 me sale. He hecho menos 12 más 20 menos 20, los 20 se me van. Y entonces menos 12 menos 15 es menos 42 partido de 30. Eso sí que lo puedo reducir a 7 quintos. Entonces, esto es igual a, tengo un logaritmo de 2, que como ya me han dicho al principio del ejercicio es, si tengo logaritmo de 2, también tengo 0,301 por 47 partido de 30 menos 7 partido de quintos. 42 partido de 30 tenía, lo puedo reducir dividiendo entre 6, se me queda 7 quintos, porque 42 entre 6 es 7 y 30 entre 6 es 5. Hago 0,301 por 47 partido de 30, que me sale aproximadamente 0,47 menos 7 quintos. 7 quintos es aproximadamente no, 7 quintos es 1,4. Entonces 0,47 menos 1,4 me sale aproximadamente menos 0,93. Esta es la solución final de este apartado. Bien, vamos con el siguiente apartado. El apartado E. Logaritmo en base a de a por raíz quinta de a más logaritmo en base 1 partido de a por raíz cúbica de a partido de raíz cuadrada de a. Vamos a sacar las potencias dentro de los logaritmos. Se nos quedará logaritmo en base a de a por a elevado a un quinto más logaritmo en base 1 partido de a por a elevado a un tercio partido de a elevado a un medio. En este caso lo único que hemos hecho es convertir las raíces en potencias. Ahora resolvemos la suma de los exponentes de producto de la misma base y resta de cocientes de la misma base. Es decir, el logaritmo en base a de a por a elevado a un quinto, ahí podemos operar, es decir, podemos operar el a por a elevado a un quinto. El producto de la misma base se convierte en la suma de los exponentes, por lo que será 1 más un quinto. 1 porque, aunque en el a no lo ponga, cuando no se pone el exponente se da a entender que está elevado a 1. Entonces 1 más un quinto saldría 6 quintos. ¿Por qué? Porque sacamos mínimo con un múltiplo, sería de 5, 5 entre 1, 5, por 1, 5, más 1, 6.
Esto en papel se ve muy fácil, lo podéis hacer en un lado aparte del papel, 1 más un quinto, que sería muy fácil, saldría un total de 6 quintos. Todo esto más logaritmo de 1 partido de a elevado a menos 1 partido de 6. ¿Por qué? Porque yo tenía a elevado a un tercio partido de a elevado a un medio. La división eh, de la misma base, pero diferentes exponentes, es la resta de sus exponentes. Entonces, si yo resto un tercio a un medio, me sale menos un sexto. Ahora vamos a aplicar la propiedad de los logaritmos, en la que voy a pasar los exponentes multiplicando fuera del logaritmo. 6 quintos por logaritmo en base a de a, más un sexto por logaritmo en base 1 partido de a de 1 partido de a. ¿Qué he hecho aquí? Yo tenía logaritmo en base 1 partido de a, eso lo he dejado igual, y luego para ahora más tarde poder quitarme ese logaritmo, igualándolo a 1, necesito que el logaritmo, es decir, que a elevado a que sea 1 partido de a, para que tenga la misma base, para que sea lo mismo que la base. Entonces, ¿qué he hecho? El signo negativo del 1 partido de 6 lo he pasado a la a, y como a elevado a menos 1 es lo mismo que 1 partido de a, pues lo dejo así. Y luego el 1 sexto que tenía como que se me queda como exponente, lo paso fuera del logaritmo multiplicando. ¿Qué pasa? Que ahora, si, como ya hemos dicho antes, que si tengo logaritmo en base 2 de 2 o logaritmo en base 3 de 3 es 1, pues lo mismo, aunque sea con letras en vez de con números. Logaritmo en base a de a es 1. Y logaritmo en base 1 partido de a de 1 partido de a es 1 también. Entonces 6 partido de 5 por 1 más 1 partido de 6 por 1 es igual a 36 más 5 partido de 30. Hemos hecho mínimo como un múltiplo. 36 más 5 es 41 partido de 30. Esta es la solución final del apartado E. Bien, vamos con el siguiente apartado. El apartado F, que dice así: logaritmo en base a de a por raíz cúbica de a por a elevado al cubo, menos logaritmo en base b de raíz cúbica de b al cuadrado entre b al cuadrado, más logaritmo en base a b de ab elevado a menos 3. Vale, primero, como siempre, vamos a sacar las potencias dentro de los logaritmos. Entonces, logaritmo en base a de a por a elevado a un tercio por a al cubo, menos logaritmo en base b de b elevado a 2 quintos entre b al cuadrado, más logaritmo en base a b de ab elevado a menos 3. De momento lo único que he hecho es convertir las raíces en potencias. Ahora vamos a resolver la suma de los exponentes de un producto de la misma base y la resta de los cocientes de la misma base. Es decir, logaritmo en base a de a por a elevado a 10 partido de 3. ¿Qué he hecho? He operado en el paréntesis. Tenía a elevado a un tercio por a al cubo. Como tengo las mismas bases, como tengo el producto de mismas bases, pues sumo sus exponentes. Y un tercio más 3 es 10 partido de 3. Luego todo esto menos logaritmo en base b de b elevado a menos 8 partido de 5. Esto lo mismo, tenía división de las mismas bases, entonces se convierte en la resta de sus exponentes. Lo mismo, se me queda base b y en el exponente será 2 quintos menos 2, que es menos 8 partido de 5. Más logaritmo en base a b de ab elevado a menos 3. Esto no lo toco. Ahora sigo operando. Logaritmo en base a de a elevado a 13 partido de 3. Lo único que he hecho ha sido multiplicar
la que tenía por a elevado a 10 partido de 3, menos logaritmo en base b de b elevado a menos 8 partido de 5, esto igual, más logaritmo en base a b de ab elevado a menos 3, lo mismo. Bien, ahora aplicamos la propiedad de los logaritmos, en la que los exponentes los paso fuera del logaritmo multiplicando. Entonces, el 13 partido de 3 lo paso fuera del logaritmo, multiplicando al logaritmo en base a de a, más 8 partido de 5 por logaritmo en base b de b, que he hecho aquí yo tenía menos logaritmo en base b de b elevado a menos 8 partido de 5. Entonces yo saco fuera el menos 8 partido de 5, pero como el logaritmo ya estaba multiplicando, entonces menos por menos es más. Por eso se me ha quedado más 8 partido de 5. Y luego para acabar, menos 3 por logaritmo en base a b de ab. He pasado el menos 3 que tenía en el exponente multiplicando fuera del logaritmo. Ahora, lo que hemos estado utilizando siempre, si tengo un logaritmo en base un número y d el mismo número, pues lo igualo a 1. Entonces, yo tengo el logaritmo en base a de a, eso lo igualaré a 1, el logaritmo en base b de b también lo igualaré a 1, y logaritmo en base ab de ab también será igual a 1. Se me queda 13 partido de 3 más 8 quintos menos 3. Saco mínimo común múltiplo de 15 y opero en el numerador, que sería 65 más 24 menos 45. Queda un total de 44 partido de 15. Esta sería la solución final. Bien, vamos con el siguiente apartado. El apartado G, que dice así: logaritmo en base a menos b de raíz cuadrada de 1 partido de a menos b, más logaritmo en base a partido de b partido de a. Todo esto partido de logaritmo en base a más b de raíz cuadrada de a más b. Bien, puede parecer un poco lioso al principio, pero este apartado es muy fácil. Primero sacamos las potencias dentro de los logaritmos, es decir, logaritmo en base a menos b de a menos b elevado a menos un medio. ¿Qué he hecho aquí? Yo tenía raíz cuadrada de 1 partido de a menos b. Para quitar la raíz se eleva lo que tengo dentro de la raíz a un medio. Entonces tendría 1 partido de a menos b elevado a un medio. Pero para pasar el denominador al numerador se cambia el signo, por lo que en vez de 1 partido de a menos b elevado a un medio, puedo poner a menos b elevado a menos un medio. Todo esto más logaritmo en base a partido de b de a partido de b elevado a menos 1. ¿Qué pasa? Yo siempre tengo que buscar que la base del logaritmo y el logaritmo sean la misma. Entonces, si tengo base AB de el logaritmo de b partido de a, lo que puedo hacer es cambiar la b por la a, es decir, subir la a y bajar la b cambiándole el signo al exponente. Como no me marcan el exponente, se da a entender que está elevado a 1, y si le cambio el signo, pues lo elevaría a menos 1. Esto partido de logaritmo de en base a más b de a más b elevado a un medio, convertido a la raíz en potencia, y ya estaría el primer paso terminado, porque tengo los logaritmos que su base es la misma que el logaritmo. Ahora voy a aplicar la propiedad de los logaritmos, en la que me dice que el exponente pasa fuera del logaritmo multiplicando. Se me quedaría menos un medio por logaritmo en base a menos b de a menos b, menos un medio por logaritmo en base a partido de b de a partido de b. Todo esto dividido entre un medio por logaritmo en base a más b de a más b. Todo esto muy fácil. He cogido el exponente del logaritmo y lo he pasado a la izquierda, es decir, fuera del logaritmo multiplicando. No he hecho ningún cambio más.
solo me quedaría eliminar los logaritmos convirtiéndolos en 1, porque como tengo logaritmos en base a menos b de a menos b y logaritmo en base a partido de b de a partido de b, logaritmo en base a más b de a más b, los puedo igualar a 1 porque la base y el logaritmo son iguales y se me quedaría una operación bastante sencilla de menos un medio menos 1 partido de un medio, que es igual a el numerador lo puedo simplificar en menos 3 medios, esto dividido entre un medio, y esto es igual a menos 3. Esta sería la solución total. Bien, vamos con el apartado H, el último apartado de este ejercicio, que dice así: logaritmo en base 2 de raíz quinta de 8 más logaritmo en base 2 de 16 más logaritmo en base 2 de 1 partido de 8, todo esto dividido entre 2 por logaritmo en base 2 de 4 menos 3 por logaritmo en base 2 de 2. Vamos a sacar las potencias de dentro de los logaritmos de esta manera: logaritmo en base 2 de 2 elevado a 3 quintos más logaritmo en base 2 de 2 elevado a 4 más logaritmo en base 2 de 2 elevado a menos 3, todo esto dividido entre 2 por logaritmo en base 2 de 2 al cuadrado menos 3 por logaritmo en base 2 de 2. Bien, ya tengo todos los logaritmos en base 2 de 2 con sus respectivos exponentes. Lo único que me quedaría sería aplicar la propiedad de los logaritmos para sacar los exponentes fuera del logaritmo y aislar los logaritmos para más tarde poder igualarlos a 1. Se me quedaría de esta manera: 3 quintos por logaritmo en base 2 de 2 más 4 por logaritmo en base 2 de 2 menos 3 por logaritmo en base 2 de 2. Todo esto dividido entre 4 por logaritmo en base 2 de 2 menos 3 por logaritmo en base 2 de 2. Lo único que he hecho ha sido eso, aplicar la propiedad, los exponentes que tenía de los logaritmos, pasarlos fuera del logaritmo multiplicando. No he hecho nada más. Ahora, como ya sabemos que logaritmo en base 2 de 2 es igual a 1, porque la base y el logaritmo es lo mismo, los igualo a 1, como están multiplicando, desaparecen y se me quedaría una operación pues bastante fácil sin logaritmos. 3 quintos más 4 menos 3 partido de 4 menos 3, que es igual a, en el numerador saco en el numerador saco mínimo común múltiplo de 5, que se me queda 3 más 20 menos 15 partido de 5, todo esto dividido entre 1, y esto es igual a 8 quintos. ¿Por qué? Porque del 1 me olvido, porque todo lo que se divide entre 1 es el mismo número. Y 3 más 20, 23, menos 15, 8, y luego 8 partido de 5 lo dejamos así como denominador tal cual. Y esa sería la solución final del último apartado de este ejercicio.